Hola mi gente bonita. Una ventana rota se puede convertir en un gran problema si no lo reparas a tiempo. ¿Qué ventanas tienes tú pendiente de reparar hoy antes que te invite a un caos en tu vida? Descubre por qué el daño crece. Escucha este mensaje y te aseguro que será de gran bendición para ti. Vamos. Quiero compartirle algo que el Señor ha venido hablando a mi corazón a lo largo de estas semanas. Es algo que el Señor ha estado hablando a través de devocionales, de lecturas de Biblia, devocionales cortos, y también por el contacto con las personas, con la gente de la iglesia. Sabe que en los años 70, un psicólogo llamado Philip Zimbardo hizo un experimento. Llevó un auto, un carro, al barrio de Bronx, en Nueva York, y le abandonó al auto para ver qué sucedía. Y resulta que al cabo de 2 horas el carro estaba completamente desmantelado. Le sacaron todo. Usted sabe que el Bronx es un barrio conocido por índices de violencia, por índices de criminalidad. Así que el auto fue completamente desmantelado. Llevó un auto con las mismas características, mismo año, mismo modelo, y lo llevó a Palo Alto, California, y lo abandonó de igual manera. Cosa curiosa, en este lugar no pasó lo mismo que en el Bronx. Al carro le dejaron ahí, nadie le hacía caso, hasta que este hombre decidió ir en este experimento un poco más allá y decidió romperle la ventana al auto que estaba en Palo Alto, California. Lo curioso es que una vez que la ventana fue rota, en un lapso de 2 horas, el auto también fue desmantelado. Le robaron todo, asientos, batería, todo se fueron llevando del auto. Y él llegó a la conclusión de que las cosas las cosas de las cuales uno no les tiene cuidado, las fallas pequeñas empiezan a deteriorar más la situación. Es decir, que una situación, cualquiera que ésta sea, está descuidada, no le hemos puesto atención, eso en lugar de arreglarse, empieza a empeorarse. De tal forma que este psicólogo llevó este experimento para tratar de entender todo lo que tiene que ver con criminología. Pero yo creo que este principio también se aplica a nuestra vida, y es lo que quiero hablarle en esta mañana. Vaya conmigo por favor al libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. Eclesiastés capítulo 10 versículo 8 dice así: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Los comentaristas bíblicos dicen que Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares cuando estaba enamorado. Ahí se inspiró y empezó a escribir Cantar de los Cantares. Luego, cuando ya había llegado a la edad adulta, cuando estaba ejerciendo su reinado en Israel, escribió el libro de Proverbios. Y usted conoce que el libro de Proverbios son justamente eso, son dichos que tratan de comunicar sabiduría. Y finalmente se cree que cuando Salomón ya era viejo, él escribió el libro de Eclesiastés. Después de tantas experiencias de vida que había ido acumulando, pues escribió el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés tiene algo en particular. Lo que trata de hacer a la comunidad, a los oyentes, a la audiencia, es mostrarnos lo que hace la sabiduría y lo que hace la necedad. Para Salomón, la sabiduría siempre nos va a llevar a tener una realidad diferente, una realidad agradable, a diferencia de la necedad. La necedad él siempre lo plantea como algo que nos lleva a la destrucción o tiene consecuencias que no nos van a gustar. Y eso es lo que él plantea básicamente en el libro de Eclesiastés, entre otros temas también. Pero aquí en Eclesiastés capítulo 10, que es el texto en el que hoy nos estamos refiriendo, del verso 8 al verso 11, Salomón habla de ciertas actividades que
aparentemente no tienen nada de malo. Por ejemplo, actividades como cavar un hoyo, derribar un muro, partir piedras, cortar leña. Cualquiera de estas cosas uno puede pensar que, bueno, ¿qué tiene malo con eso? ¿Dónde está el peligro? ¿Por qué tanta ciencia en estas actividades que parecen tan sencillas? Y cuando nosotros nos fijamos en esto, el problema no es eso. El problema es que Salomón nos está invitando a que siempre actuemos en nuestra vida. Por más simples que sean esas actividades, nosotros siempre tenemos que actuar con sabiduría. Si yo le pregunto en esta mañana, querida iglesia, ¿qué hay de malo con tener amigos y amigas en el trabajo, por ejemplo? Nada. ¿Qué problema hay en hacer negocios? Ninguno. ¿Qué problema hay en gastar dinero? Tampoco. No encontramos una razón específica. ¿Qué problema hay, por ejemplo, en enamorarse? Ninguna. No hay nada de malo en eso. Cuando yo le hablo de tener amigos y amigas en el trabajo, no tiene nada de malo con eso. El problema, dice aquí Salomón, es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo con sabiduría. Hace un par de años atrás, mi esposa recibió un mensaje. Mi esposa es corredora de bienes raíces y hace unos 2-3 años atrás ella trabajaba para otra inmobiliaria y resulta que le escribió un compañero de trabajo echándole el ojo a la esposa del pastor Juan, que imagínense. Y le confieso aquí entre nos, yo soy muy celoso. Esa es mi ventana rota. Yo soy muy celoso y le empieza a escribir a mi esposa un compañero. Y mi esposa, obviamente, le dice, el compañero al grano, a lo que vinimos el compañero. Mira, yo te escribo para ver qué día de esta semana nos podemos reunir. Y mi esposa le dice, no gracias, te lo agradezco, pero no gracias, porque soy casada. Eso ya era un freno, pero el hombre no se frenó. Dijo, no importa, no pasa nada, no tiene nada de malo, no pasa nada. Y mi esposa dice, no, lo que pasa es que yo soy casada y felizmente casada. Y dijo, qué bueno, te felicito, pero a mí me gustaría encontrarme contigo. Mi esposa dice, no, yo soy felizmente casada y tengo 2 hijos. Ahí está el problema. Amigos y amigas en el trabajo usted y yo podemos tener. El punto al que se está refiriendo Salomón es que tenemos que ser sabios. Y esa sabiduría tiene que ser parte de la vida cristiana. ¿Qué hay de malo en hacer negocios? Nada. Pero si usted se está asociando con una persona que le gusta hacer las cosas chuecas, Salomón dice, tendrá cuidado. Porque el día de mañana puede estar metido en un problema bastante serio. ¿Qué hay de malo en enamorarse, por ejemplo? Yo me enamoré, no sé si le conté, mi primera enamorada tuve a los 20. Pero como yo sé que a usted no le interesa mi vida privada, no le voy a contar. Dejaré para otra prédica. Mi primera enamorada tuve a los 20. Y cuando yo me enamoré, yo hice todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Yo perdí la cabeza, pero completamente. Mal plan, Yolita, mal plan, como dicen los jóvenes. Y mi papá, que era el hombre sabio, me dijo, hijito, bájale 2 rayas a la intensidad. Y yo le dije a mi papá, ¿y qué tiene de malo estar enamorado? Y mi papá me dijo, ninguno, pero tienes que hacer las cosas con sabiduría. Y nuestros jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que están allá en la parte de atrás, así que podemos hablar de ellos, pasa lo mismo. Y ellos nos reclaman a nosotros como papás de por qué me prohíbes hacer las cosas. No es prohibición. Lo que estoy intentando hacer es que tú puedas realizar las cosas con sabiduría. Y es lo que Salomón nos está enseñando aquí. Salomón nos dice que tenemos que ser sabios. Nosotros como cristianos no podemos satanizar las cosas, sino que tenemos que aprender a manejarnos con sabiduría en todo momento. ¿Por qué? Porque nuestras acciones y nuestras decisiones determinarán la vida que tendremos mañana. Sus decisiones, sus acciones, y ojo con esto, porque aún su indiferencia o mi indiferencia también es una decisión. Cuando yo escucho un mensaje del Señor y hago caso omiso,
También es una decisión. Y eso también traerá consecuencias. Por eso es importante que nosotros consideremos todo esto, ahora que está hablando Salomón, darnos cuenta de la importancia de nuestras decisiones y de nuestras acciones, porque estas a la larga van a traer una consecuencia o un resultado a nuestra vida. Si usted mira atentamente en el texto que acabamos de leer, ahí existe un término llamado el vallado. El vallado no es otra cosa que una protección establecida. Es una barrera, es un cerco que está cuidando nuestra vida. Y aquí la Biblia nos menciona que la persona en cuestión a la que se está refiriendo el versículo 8 dice que decidió hacerle un hueco a la protección. Decidió hacerle aportillar el vallado. De toda esa cerca que tenía como protección, decidió hacerle un hueco, hacerle una abertura, porque simplemente así lo quiso hacer. Pero justamente esa decisión deliberada es la que trae, el mismo texto lo menciona, trae consecuencias a nuestra vida y puede provocar un gran daño. Puede provocar un gran daño. Nosotros encontramos aquí algunas cosas que quiero compartirle. En primer lugar, el aportillar el vallado, querida iglesia, no es un accidente. Nadie tropieza de un día para el otro. Eso no existe. Lo dice el libro de Santiago también, que hace una analogía con lo que es el embarazo. Nadie cae de la noche a la mañana. Eso no existe. Y aquí el texto bíblico nos dice que una persona hace esto de una manera intencional. No es un accidente. Una persona va y empieza a romper el vallado que se supone que es lo que le está cubriendo y decide romperlo de su propia intención. Nadie le empujó, nadie le incitó, solito va y rompe el vallado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y otra de las cosas que a mí me llama la atención es que el texto no menciona que el vallado fue destruido completamente. No es que se levantó y a combazos a botar el muro. No, la Biblia dice que es una abertura muy pequeña, algo muy simple, algo muy pequeño. Y eso es suficiente para que la persona pueda experimentar algo bastante doloroso. De tal manera que aportillar el vallado es algo que una persona misma está haciendo o a su vez está omitiendo. Dios nos habla, Dios nos enseña, pero yo no hago caso. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice que nosotros podemos pecar de acción, pero también podemos pecar de omisión. Es decir, el texto dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, que si yo conozco lo que tengo que hacer y no lo hago, ya estoy fallando delante de Dios. Entonces no es simplemente salir a robar a alguien, matar a alguien o agraviarle a alguien, sino también que el Señor esté dándonos a nosotros su consejo y no hacerle caso. Permítame preguntarle en esta tarde ya, ¿cuáles son sus ventanas rotas? ¿Cuáles son las cosas que han estado abandonadas por mucho tiempo y no le hemos merecido la atención que teníamos que darle? Nosotros podemos venir acá y tal vez mostrar o aparentar, le digo esto con todo respeto y con todo el amor, aparentar que nuestra vida está muy bien. Yo puedo estar aquí parado y tener un matrimonio hecho pedazos, o simplemente presentarme como alguien que no espero hacerlo, presentarme como alguien que no soy. Y hay un montón de cosas en mi vida que están muy mal, que yo las conozco, pero no las resuelvo. Esa es una ventana rota. Cuando nosotros estamos hablando de estas ventanas rotas, nos estamos refiriendo a circunstancias que por ahí preferimos no verlas, porque nos confrontan, porque nos dan miedo, porque preferimos dejarlas a un lado antes de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Y es mucho más cuando es Dios el que nos dice lo que necesitamos hacer. Cuando estaba haciendo este mensaje trataba de entender cuáles pueden ser las ventanas rotas que por ahí nosotros como iglesia cristiana o como creyentes, como cristianos realmente podemos estar pasando, y se me ocurrían algunas. Por ejemplo, yo he visto hogares cristianos en donde el papá grita a la esposa, hogares en donde se toleran gritos, se toleran insultos. Ventanas rotas.
Hogares en donde el papá les da ejemplo a los hijos de que la mamá es como una empleada, de que llegue y ordene: ¿dónde está mi comida? Espero que no haya ninguno de esos aquí. ¿Dónde está mi comida? La ropa no está lista. Mi pregunta es: ¿quién no tiene manos para hacerse él mismo la comida? ¿No tiene la capacidad para lavar la ropa él mismo o planchar? Ventanas rotas. Machismo dentro de los hogares cristianos. Y ese mal ejemplo del esposo lo siguen los hijos. Y los hijos empiezan a tratarle a la mamá como le escuchan al papá que le trata. Mamá, ¿dónde está mi ropa? Vea, yo soy pastor de jóvenes. Le autorizo a usted como papá: impóngale manos a su hijo con puño cerrado. Va a ver cómo aprende. ¿Dónde está mi ropa? Papá, ¿dónde están mis zapatos? Porque nuestros hijos, muchas veces nosotros mismos les enseñamos o les mal enseñamos a que nosotros como papás tenemos que resolverles todo. Y no se dan cuenta que mientras ellos van creciendo necesitan adquirir nuevas responsabilidades. Hablemos de los papás también. Hay matrimonios en donde al señor, al hermanito, al padre de familia, le ven únicamente como el que tiene que dar dinero. Es una especie de alcancía el papá. Y mientras da dinero, todo bien. Pero se olvidan que el papá también tiene corazón, que el papá también tiene sentimientos, que el papá también necesita ser valorado, que necesita ser respetado. Y muchas veces eso no existe. Y pensamos únicamente que el papá es el que da plata, el bombero que viene a apagar los incendios. Papá, necesito $20. Papá, paga la universidad. Y el papá dice: ¿y el respeto? ¿Y el abrazo? ¿Y la admiración? Yo le he contado acá, mi papá murió cuando yo tenía 20 años. Él tenía 67. Le llevaba a mi mamá con 20 años de diferencia. Mi papá muere a los 67 años. Y hasta el último día de vida, mi papá tenía 2 trabajos. Salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Hasta el último día de vida de mi papá, yo no estuve cuando él falleció. Cuando mi papá murió esa noche y vino trayendo la fundita de pan. Mi papá, 2 trabajos. ¿Usted cree que yo en algún momento le di gracias a mi papá por la funda de pan? Nunca lo hice. Y eso es algo que a mí me pesó, y me pesó por años, porque cuando yo quise acercarme a él para agradecerle, para entender que fue una de las cosas que Dios habló a mi corazón, el honrar a los papás, nunca lo hice. Nunca le di gracias a mi papá por eso, porque yo daba por sentado que eso es lo que tiene que hacer mi papá, pues, traer pan. Pero nunca le di gracias, nunca le valoré. Y le digo de corazón, le digo para que no lo haga: yo me porté mal con mi papá y nunca pude pedirle perdón. Yo salí de viaje y nunca me esperé, nunca pensé que iba a regresar y no le volví a ver a mi papá. Y eso a mí me pesó muchísimo. Le decía al Señor: Dios, dame 5 minutos, yo quisiera hablar con Él y pedirle perdón y agradecerle por todo lo que Él hizo por mí. Eso sucede, ventanas rotas, y estamos hablando de hogares cristianos en donde ni la mamá ni el papá muchas veces son valorados, en donde nosotros como hijos somos personas increíblemente ingratas con nuestros papás. Y muchas veces todos estos tratos o estas actitudes son toleradas, y estamos aquí y estamos escuchando el mensaje y conocemos la Biblia. Yo creo, querida iglesia, que lo que usted y yo necesitamos de entender como cristianos ya está escrito. Yo le he dicho aquí en varias ocasiones: a mí no me pregunte de cuándo será la venida del Señor y pastor, deme la fecha del rapto. Yo no tengo idea. Se equivocó de pastor. Yo no soy, porque yo me considero yo soy bien lento para entenderle al Señor. Dios tiene que enseñarme con manzanas y plastilina para que le entienda. Me cuesta mucho entenderle al Señor, pero entiendo lo básico. Cuando la Biblia dice ahí: no adulterarás, lo entiendo. Cuando la Biblia me dice: no robarás, lo entiendo. Cuando la Biblia dice: aprende a ser buena gente con las personas, lo entiendo. Y para mí me basta y me sobra.
los misterios y que interpretar la Biblia y que los 10 cuernos de la bestia del Apocalipsis, a mí no me pregunten. Yo no tengo ni idea. Lo básico lo entiendo. Y eso es lo que estoy buscando. Pero en nuestra vida podemos encontrar muchas ventanas rotas. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en un hogar en donde se consume licor de una manera deliberada, los hijos son más propensos a ser alcohólicos? Una vez, le voy a seguir hablando de mi torpeza de adolescente. Cuando era adolescente me fui donde mi papá y un día le dije a mi papá: papá, ¿qué pasaría? Verá la pregunta tan tonta. Papá, ¿qué pasaría si un día de estos llego borracho a la casa? Fíjese qué alcances, qué insensatez la mía. Papá, ¿qué pasaría si un día de estos llego borracho a la casa? Mi papá tenía que haberme arrancado la cabeza de una bofetada, pero no era el estilo de mi papá. Mi papá me dijo: hijo, muy tranquilo mi papá, me dijo: hijo, tú puedes venir borracho a la casa cuando me hayas visto primero venir a mí así. Se acabó la conversación. Mi papá me dijo: no tienes derecho a hacerlo. ¿Cuándo te he dado ese ejemplo? No puedes venir así. Mi papá nunca llegó borracho a la casa. Nunca. A mi papá nunca le vi alcoholizado. Nunca le vi ebrio. Y mucho menos llegar así a la casa. Él tenía toda la autoridad para decirme: esto haces, esto no haces, porque él me daba ejemplo de eso. El problema es que nosotros como papás, y aún siendo papás cristianos, les exigimos o les pedimos a nuestros hijos algo que nosotros mismos no somos. Ventanas rotas. Quiero que mi hijo ame al Señor, pastor, que sea un hombre apasionado por Dios. La pregunta es: ¿usted es eso? Yo quisiera, pastor, que mi hijo respete a su enamorada. Ok, ¿usted respeta a su esposa? Yo quisiera que mis hijos sean personas de bien, pastor, que tengan los principios bien arraigados en su corazón. Perfecto, a mí también me gustaría, pero tiene que empezar por mí mismo. Ventanas rotas. Hay muchas actitudes dentro de los hogares cristianos que nosotros podemos dejar ahí y pensar que no pasa nada, como el auto. La ventana está rota y bueno, no va a pasar nada, es solamente una ventana rota. Mentira, el día de mañana esos 2 autos estaban desvalijados, desmantelados completamente. Los malos hábitos. Habemos personas, lamentablemente, que le dedicamos un montón de tiempo al teléfono. Haga el ejercicio, vea cuánto tiempo le dedicó al Instagram y se va a dar cuenta que ni el 5% le dedicó a la Biblia. Horas al Instagram, horas al TikTok. ¿Es satánico el Instagram, pastor? No, Salomón dice que no es satánico. Salomón está diciendo que tenemos que actuar con sabiduría, ser entendidos, actuar de manera inteligente. Y no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con Dios. Nosotros salimos de aquí, nos vamos llevando una palabra de parte del Señor y nos dura 5 minutos. Esa paz que sentimos, que chévere la alabanza, cómo Dios nos habló, lo que Dios nos hizo sentir. Pero si salgo por esa puerta y empiezo a llenar mi mente de un montón de cosas que no me edifican, entonces esa paz se va a cualquier parte. La Biblia dice claramente que Dios: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero estar rodeado de tanta red social, estar metidos en tanta información, lo que hace es que empecemos a preocuparnos, empezamos a compararnos con las personas que postean cosas, mostrándonos una felicidad completamente irreal. Y nos comparamos. Ve, fulanito ya es millonario y yo 40 años sigo quebrado. Ve, la persona esta ya se ha casado y el pobre soltero está angustiado. Y empezamos a crearnos una realidad que es completamente mentirosa. Y nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Los malos hábitos de nuestra vida dañan el potencial que Dios ha puesto en su corazón. Los malos hábitos empiezan a hacernos cambiar de identidad. Ya no pensamos que somos hijos de Dios, sino nuestra identidad, nuestra identidad empieza a distorsionarse de una manera increíble. Y todo por estar viendo lo que no tenemos que ver. Todo por estar llenándonos de información que lo único que hace es dañar nuestro corazón. ¿Vamos a quemar entonces el celular, pastor? No, lo que le estoy invitando, o lo que Dios nos está invitando en esta mañana, es a ser sabios,
La Biblia dice que tenemos que ser sabios a la hora de vivir, de cómo estamos invirtiendo y gastando nuestro tiempo. Enséñanos a contar nuestros días para hallar sabiduría, dice la Biblia. Es cuestión de ser sabios. En otras palabras, querida iglesia, su peor enemigo es usted mismo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Cada vez que Dios habla en nuestra vida, o cada vez que Dios habla en nuestro corazón, nosotros tenemos una tarea. Cada vez que escuchamos una prédica, un sermón, Dios nos está diciendo: ve, aquí te mando el vidrio nuevo, te mando las herramientas nuevas. Anda y saca la ventana rota y pon una nueva. El problema es que nosotros muchas veces no lo hacemos. El problema también, revelado aquí en el libro de Eclesiastés, es que cada acción cometida u omitida tiene una consecuencia. Mira el texto nuevamente y dice que al aportillar el vallado, ¿qué sucederá? Le morderá la serpiente. Poniéndome a pensar en la persona que decidió aportillar el vallado, ¿vería la serpiente en algún momento? ¿Será que vio la serpiente? Yo pienso que no. Yo pienso que esta persona empezó así a romper el vallado, a romper el muro, y de una manera súbita salió la serpiente y le mordió. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros las hacemos o decisiones que las tomamos sin considerar el consejo del Señor, y el día de mañana empezamos a vivir consecuencias que no las vimos venir, porque no vimos más allá de una tentación, no vimos más allá de una provocación, y luego a sufrir las consecuencias. Eso dice la Biblia claramente. Hace un tiempo atrás, en mi ejercicio pastoral, he podido conversar con muchas personas. He tenido conversaciones lindas, todas son lindas porque de todas aprendo. Pero hay conversaciones que a mí me marcaron mucho el corazón, que hasta el día de hoy me acuerdo, a pesar de que han pasado más de 15 años. Y me acuerdo de una conversación específica con una muchacha, una jovencita, habrá tenido en ese tiempo 18 o 20 años. Y me dice: pastor, yo estoy enamorada con un chico. Llevo como 2 meses y estamos teniendo relaciones íntimas, pastor. Y me dice: el problema es que yo he sufrido mucho rechazo de parte de mi papá. Escuche lo que le voy a decir. Ella decía: mi papá me rechaza por ser gordita. Parece una locura, pero es verdad, y el Señor sabe que no miente. Mi papá me rechaza por ser gordita. Y ese rechazo que yo tengo de parte de mi papá me ha hecho buscar la aceptación de él en los enamorados que tengo. Así que ahora estoy con uno que estoy teniendo relaciones sexuales. Y yo, como pastor cristiano, empecé a sacarle los versículos de la Biblia, pues. Dije: mira, pero acuérdate, la Biblia dice: nosotros somos templo y habitación del Espíritu Santo. La Biblia también dice que el que comete fornicación está tentando contra su propio cuerpo. Y ella me dijo: ok, pastor. El apóstol Pablo dice: a los espirituales hay que hablarles como espirituales, y a los carnales hay que hablarles como carnales. Dejé a un ladito la Biblia y le dije: mira, pero acuérdate también que tienes riesgo de contagiarte, de tener una enfermedad venérea, o también puedes quedar embarazada. Me dijo: pastor, no se preocupe, yo soy estéril. Yo tengo un problema en mi organismo que no puedo tener hijos. Adivine qué sucedió. No hay que ser vidente para reconocer eso, ni profeta. Un par de meses después llegó embarazada contra todo pronóstico. Ella pensaba que eso nunca iba a suceder. Ella creía que eso no se podía dar. ¿Qué dice la Biblia acá? Le morderá la serpiente. Cuando yo decido romper deliberadamente mi vallado, cuando estoy llamado a edificarlo, cuando yo decido romper la baranda que me está protegiendo, no puedo esperar otra cosa que algo desagradable. Eso es lo que nos está mencionando la Biblia aquí claramente. El punto es que ese experimento de la ventana rota se extiende a nuestra vida el momento en el que nosotros no reparamos los problemas que tenemos. Podemos pensar que sí, tengo un problema, pastor, pero eso ya se debe resolver. Mentira.
Nosotros podemos pensar que tenemos heridas en el corazón, y bendito Dios que hay el programa de la forja y también hay el de las mujeres para poder restaurarnos. Y uno puede pensar que no, eso me pasó cuando era niño, pastor, no pasa nada con eso. Mentira, eso en algún momento va a salir otra vez. Las heridas de nuestra infancia salen a relucir en la adolescencia, en la edad adulta, cuando nos casamos, cuando somos padres y aún cuando somos viejos, si es que llegamos. Todo eso sale otra vez. Pensar que una herida se va a sanar sola es una mentira. El tiempo no cura nada. Está ahí, es una ventana rota que Dios me está llamando a repararla. Pero es importante que nosotros podamos reconocerlo. Vuelvo a preguntarle, ¿qué ventanas rotas usted y yo necesitamos reparar en esta mañana? ¿Qué ventanas rotas necesitamos reparar? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha venido hablando a nuestro corazón? Que Dios dice, ponle atención a eso. Tienes que repararlo, no puedes seguir así. Llámese una comunión con Dios que ya está venida menos hace rato. Puede ser también lo que ahora se conoce como las red flags. ¿Ha escuchado? Las banderas rojas. Pilas con eso. En nuestras relaciones. Le cuento algo, yo soy malo para las relaciones. Siempre me equivoco. A la hora de escoger amistades, varias veces me he equivocado. Y hay gente aquí de la iglesia que con todo su amor me ha dicho, pastor, no se lleve con esa persona, está mal parqueado, pastor. Y yo no hago caso. Y me hacen lo que esa persona ya me dijo que me iba a hacer. Me sucede, me pasa. Y a veces nosotros estamos metidos en una relación en donde salen las alarmas y no hacemos caso. Matrimonios en donde ya están sonando las alarmas. Nos están diciendo, anda a terapia de pareja. No, ¿qué voy a ir a terapia de pareja? Yo tengo 30 años. Vaya a terapia de pareja. Yo le he contado aquí también en varias ocasiones, me gusta ir al psicólogo. ¿Se da cuenta que estoy más loco de lo que parezco? Me encanta ir al psicólogo, me encanta ir al terapista porque ahí le puedo contar lo que me pasa. Vea, no me entiendo. Yo también me pongo bien hormonal. No me entiendo. Y la que sufre es mi esposa. No me entiendo. No entiendo por qué pienso esto. No entiendo por qué siento esto. No sé si le ha pasado que a veces uno tiene pensamientos catastróficos, que uno piensa que solo le va a pasar cosas malas. Ya somos bastantes locos aquí, con las ventanas rotas. Y voy donde el terapeuta y le digo, mire, esto me pasa, no me entiendo. Y hay veces en donde las personas vienen a consejería, conversamos, hablamos y les sugiero, mire, vaya donde un terapista, vaya donde un consejero, abra su corazón y deje que le ayude. Pero no lo hacemos. Y tenemos pensamientos medio raros, andamos, no podemos salir a la calle porque tenemos miedos completamente infundados. O vivimos estresados, preocupados, y es eso lo que nos va matando de a poco todos los días. Y no hacemos nada para resolverlo. Nosotros como papás somos campeones para trabajar. Y hay veces en donde nuestros hijos nos dicen, papá, quisiera conversar contigo, papi, juguemos, quisiera contarte algo. Y nos dicen, no, hijo, luego tengo que trabajar y demás. Le digo algo, hay una época en donde nuestros hijos van a querer hablar con nosotros y quieren contarnos cosas. Pero si nosotros no les hacemos caso, llegará un momento en donde ellos ya no van a querer hablar. ¿Cuándo es el momento entonces? Hoy puede ser el momento para reparar esa ventana. Si tenemos un hijo o hijos que quieren hablar con nosotros, pues démosles ese espacio para poder conversar. No podemos dejar pasar ese momento porque luego muy posiblemente no vendrá. Y es necesario que tomemos acción en esas cosas que son tan importantes. Le confieso algo. Yo me convenzo cada día más que el cristianismo tiene que ver con carácter. Que el cristianismo poco tiene que ver con cultos y ceremonias que muchas de las veces pierden totalmente el sentido. Yo cada vez me convenzo más que el cristianismo no se trata de tener un vasto conocimiento. Aunque parece que entre cristianos es como que competimos quién conoce más que el otro, o quién tiene una revelación diferente al otro hermanito para hacerle sentir ignorante. Pero yo pienso que el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de carácter. Y carácter no me refiero al temperamento explosivo a los que nos dicen que somos fosforitos. No, el carácter es el compendio, el cúmulo de hábitos, lo que es usted y yo realmente. Yo creo que el cristianismo es eso. El apóstol Pablo
usa 11 capítulos del libro de Romanos para hablar acerca de la doctrina cristiana. ¿Quiere conocer cuál es la doctrina cristiana? Lea el libro de Romanos. La doctrina de la salvación, justificación, santificación. Y Pablo se explaya hablando de eso. Pero llega al capítulo 12 y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice: la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es linda, pero hay un momento en donde nosotros como iglesia tenemos que responder a esas misericordias. No es miedo. Dios no viene aquí a amenazar, porque el miedo no le cambia a nadie. Dios viene aquí a recordarnos que Él mostró misericordia. Y toda persona que ha sido beneficiada de esa misericordia, de esa bondad, de ese amor del Señor, tiene que llegar un momento donde tiene que responder. A mí Dios me ha perdonado un montón. Y yo sé que a usted también. A mí Dios me ha dado un montón de veces la oportunidad de empezar de nuevo. Muchas veces. Y aquí Pablo dice claramente: ¿ya escucharon acerca del amor del Señor? Sí, Pablo. ¿Escucharon acerca de la gracia de Dios? Sí, Pablo. Pablo dice aquí: tenemos que responder a esa misericordia de Dios. Y la Biblia dice que hay una sola manera de hacerlo. Claramente, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Querida iglesia, hay una sola manera de responder a la gracia del Señor y a su misericordia, y es a través de un sacrificio constante, diario, todos los días. No hay espacio para aportillar el vallado. Cuando yo estoy entregándole a Dios mi ofrenda, que soy yo mismo, no hay un espacio de tiempo para decir: Señor, hoy soy ofrenda, mañana voy a romper el vallado. Señor, yo soy ofrenda, pero deja nomás ahí la ventana rota, algún día la cambio. Pablo dice que todos los días debemos presentarnos como una ofrenda al Señor. Y ese es nuestro culto racional, lo llama Él. Es algo continuo, es algo genuino y es algo coherente. El sacrificio que nosotros presentamos es nuestro carácter. Y ese carácter está conformado por nuestros hábitos. No sé si a usted le pasó, pero a mí me sucedió en varias ocasiones que yo vine aquí a la iglesia y no sentí nada. Y salí igual. Mi preocupación, mi angustia, mi tristeza era más grande. Y salí igual. Yo decía: Dios, no estás conmigo. La persona que tiene carácter viene a la iglesia, no siente nada, pero de esa puerta para afuera tiene el deseo de ser su mejor versión. Señor, no sentí nada, pero de esa puerta para afuera yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir mostrándole buen ejemplo a mis hijos, tengo que seguir cuidando a mi esposa, tengo que seguir respetando mi hogar. Eso es lo que tengo que hacer. Pero es que a mí no me gusta. Hay un montón de gente que aquí ha venido a la iglesia y después se van y dicen: no, me voy a otra iglesia porque en esta iglesia no siento nada. ¿Dónde está que tenemos que sentir cosas? Si en algún momento venimos acá y en el momento de la alabanza nos quebramos y lloramos, amén por eso. Pero el Señor a nosotros nos mandó a obedecer lo que está escrito en su palabra. Eso es lo que nos mandó a hacer. Usted puede venir aquí a la iglesia con brazos caídos, sin ánimo, sin ganas de ver a nadie, pero tiene que salir de ahí, tiene que ponerse de pie y tiene que seguir caminando. Eso es tener carácter. Pastor, lo que pasa es que en mi trabajo conocí a otra mujer que no es la mía y parece que ella sí es mi ayuda idónea. Mentira. Lo que pasa, pastor, es que ya no siento nada por mi esposa. No importa si no siente nada por su esposa. Dios le mandó a cuidar a su mujer. Dios le mandó a respetar a su mujer. Y de igual manera a las esposas. Pastor, lo que pasa es que le veo a mi marido y no tengo nada que admirar. Usted es una mujer sabia.
La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Eso es carácter. Señor, no tengo ganas de hacer eso, tengo ganas de aportillar el vallado. La persona que tiene carácter, el culto racional que habla la Biblia, no tengo ganas, pero lo hago igual. Señor, no te siento, no te veo, no puedo bajar los brazos. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Y la única manera de seguirles es en santidad. No hay más. Tenga ganas o no tenga ganas. Hay gente que le encanta ir a la iglesia y caerse ahí en el piso. Y si no se desbarató, Dios no estuvo aquí. Hay que salir por esa puerta y ser buenas personas. Hay que salir por esa puerta y poner por obra lo que la Biblia está diciendo. Eso es tener carácter. Eso es entender, mejor dicho, lo que significa darle al Señor nuestro culto racional. En California, un bombero fue a apagar un incendio y después que salió, llamó mucho la atención en la manera en la que él se refirió a la casa que se estaba incendiando. Y él dijo que la casa se veía bien. La fachada tenía una fachada bastante bonita. Sus columnas, sus ventanas, sus puertas, estaba bien. Él dijo, lo único que sucedió es que el fuego reveló el estado real de la casa. La casa estaba llena de polilla, estaba llena de termitas, había humedad, no habían reparado muchas cosas y cuando vino el fuego hizo su trabajo y la casa se vino al piso. Querida iglesia, en esta mañana necesitamos mirar las cosas que tenemos que reparar. No espere a mañana. No espere a que Dios nos dé una nueva oportunidad. Hágalo hoy. Hoy le vamos a presentar al Señor una adoración diferente. A mí me encanta cantarle al Señor. Pero ¿sabe cuál va a ser mi adoración y nuestra adoración en esta mañana? Decirle, Señor, hoy te voy a adorar de forma diferente. Hoy te voy a pedir que tú me repares. Esa va a ser mi adoración. Repárame, cámbiame, sáname, sana mis heridas. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero tener un hogar con un montón de ventanas rotas. Yo quiero repararlas, porque yo sé que solamente en esa reparación, en esa restauración, es que yo voy a tener libertad. Ahí voy a tener plenitud. Papito Dios, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios del cielo, porque estás presente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque todo el tiempo estás hablando a nuestro corazón. Todo el tiempo te diriges a nosotros, Señor, con tanto amor, con tanta paciencia. Y es por eso que estamos aquí, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras fallas, reconociendo que en nuestra vida, Señor, hay áreas rotas, reconociendo que en nuestra vida, Señor, hay actitudes que nosotros mismos las hemos permitido. Y no podemos seguir así, porque el día de mañana eso puede traer algo que será muy desagradable vivir. Todas las personas que estamos aquí, Señor, estamos llamados a edificar esa barrera, a edificar ese muro, a edificar ese vallado, esa barrera que cuida nuestro corazón y cuida nuestra familia también. Y nos hemos equivocado, Señor. Nosotros mismos hemos sido los que hemos derribado ese vallado. O como dice la Biblia, Señor, cuando se habla de Elías en Primera de Reyes, que cuando Elías quiso ofrecerte algo, el altar estaba destruido. Y puede ser que muchas de las personas que estamos aquí, Señor, hemos visto que nuestro vallado ya está roto y que nuestro altar ha sido destruido por nosotros mismos. Pero nuestra adoración ahora, Señor, es volver a edificar el altar. Es volver a edificar, Señor, ese vallado, porque sabemos que eso trae bendición a nuestra vida. Entendemos, Señor, que todo este culto que habla la Biblia, Señor, somos nosotros, es nuestro carácter.
Son nuestros hábitos, son nuestras reacciones, es la forma en la que hablamos con los demás, es la forma en la que tratamos a nuestros papás, es la forma en la que tratamos a nuestros hijos, es la forma en la que tratamos con nuestros trabajadores, con nuestros compañeros de trabajo, es la manera en la que hacemos negocios, es la manera en la que nos dirigimos hacia los demás, es la manera en la que vivimos cuando nadie nos ve. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Recibe cada oración, Señor, de las personas que estamos aquí, porque tú nos conoces mejor que nadie. Y queremos cambiar ese cristal. Queremos cambiar, Señor, ese vidrio. Queremos reparar nuestra casa, queremos reparar nuestra vida. Porque sabemos, Señor, estamos convencidos que tú traerás muchas bendiciones a nuestra vida, Señor. Hay muchas cosas lindas que vivir aún. Y es importante que tú halles en nuestra casa, Señor, un lugar de habitación. Que puedas encontrar en nuestro corazón, Señor, un verdadero altar. Esa es nuestra adoración, Señor. Gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todo lo que no sea la voluntad de Dios son ventanas rotas. Es todo lo que no esté alineado con el plan divino. Repáralas para que empieces un año en bendición. Dios bendiga.